Bueno, hoy vamos a hacer un homenaje desde el punto de vista arquitectónico porque lamentablemente perdió la vida hace algunos días atrás un destacado arquitecto clave en el desarrollo urbano de la región del Biobío. Lo hemos conversado en varias oportunidades también con Luis Almendrael, quien por supuesto está con nosotros para hacer este homenaje que él preparó precisamente y así recordar muchos de los lugares que tenemos que obviamente nacen en torno a un arquitecto que antes se valoraba mucho más, hoy día están más escudados a través de las inmobiliarias, de las constructoras, pero es importante poder recordar la historia, nuestro patrimonio. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Hola. Efectivamente, es bonito recordar estas personas que dejaron tanto de legado que incluso trasciende la misma arquitectura, porque el personaje del cual vamos a hablar, el señor Osvaldo Cáceres González, fue mucho más que un arquitecto. Fue un difusor de la cultura, fue un promotor del arte, fue un luchador por el patrimonio también, y claramente dejó una huella importante en las ciudades de Los Ángeles y Concepción, dos ciudades que marcaron su vida y que por supuesto fueron decisivas también en el desarrollo de su carrera, en buscar nuevas aproximaciones, en ir más allá siempre de lo establecido y más allá, por supuesto, de la misma profesión de ser arquitecto. Sin duda que sí, como tú dices, es un defensor del legado de de la arquitectura patrimonial en nuestra región, pero también, si se quiere, un rostro de la lucha por los derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país. Hay que recordar que Osvaldo Cáceres, de quien estamos hablando, ¿cierto? Porque falleció hace algunos días atrás en la ciudad de Los Ángeles, precisamente donde vivió prácticamente más de la mitad de su vida y terminó sus últimos años ahí. Murió a los 95 años y tiene una historia también relacionada con la dictadura, por ejemplo, siendo un hombre que fue detenido, torturado, lamentablemente en este contexto, ¿cierto? Y que desde ahí incluso comenzó con el cuidado del patrimonio cultural y arquitectónico de la zona, algo impresionante. Hay una historia ahí respecto de una detención, ¿cierto?, que habría vivido acá en la ciudad de Concepción, donde empieza a escribir ya, por así decirlo, las primeras memorias o los primeros bocetos de lo que serían sus trabajos precisamente en torno al cuidado de la arquitectura patrimonial. O sea, una tremenda figura sin duda de la que estamos hablando, Luis. Absolutamente. De hecho, bueno, Osvaldo llegó a Concepción en la década del 50. Nació en Santiago. Él estudió arquitectura en la Universidad de Chile en la segunda mitad de los años 40. Se titula a principios de los años 50. El año 56 se traslada a Concepción para hacer su primer gran edificio, que es el edificio FIUC, el edificio de la Universidad de Concepción frente a la Plaza Independencia, en la Galería Universitaria. Y a partir de ese edificio inicia su carrera aquí en la ciudad de Concepción, pero siempre asociado también a varios amigos arquitectos, como Alejandro Rodríguez, Gabriela González, más adelante Pedro Tagle, el Mago Gutiérrez, formando esta constelación de arquitectos muy involucrados con también la vida social, la vida cultural, por supuesto, de Concepción y tantas otras cosas más, que era algún sello de todos estos arquitectos formados con la Universidad de Chile, formados con una mirada bastante urbana, social, comprometidos con la profesión también, por supuesto, y claro, la creación, siempre buscando nuevas maneras de poder crear e innovar. Sí, ahí estamos revisando algunas imágenes, por supuesto. Ya hemos hablado en otras oportunidades de Osvaldo, pero hoy quisiste precisamente preparar este homenaje para no olvidar. Está, por supuesto, ahí marcado de alguna manera su desarrollo, después ya sus últimos días hasta los 95 años, como dice Kamichuler, pero qué importante, me imagino, es para su familia también estos homenajes y cómo fue también tu relación con él y con su familia, porque entiendo que igual tenías contacto con ellos. Eh, bueno, con Osvaldo nos conocimos el 2010, principalmente. 2010 fue justamente, y fue porque yo necesitaba información sobre un cierto arquitecto para poder hacer este libro sobre los años 30. Y la cosa es que llegué allá porque Osvaldo, todo el mundo sabe que él era de verdad una enciclopedia ambulante, sabía unos datos increíbles, precisos, certeros sobre la historia arquitectónica nacional, y así se inicia esta relación de admiración, de respeto, de una complicidad en términos de estudio. O sea, pasábamos horas leyendo, horas conversando sobre la historia de la arquitectura chilena, internacional,
Por lo tanto, claro, se generó un vínculo muy, muy cercano y con su esposa, con Ivonne, que le mando un abrazo gigantesco, a Ivonne, que es magnífica, y claramente también el compartir la historia y sentir la historia de la arquitectura y del arte como algo relevante. O sea, lo que yo más voy a recordar de Osvaldo también es la energía hasta sus últimos días para seguir escribiendo, seguir contactando gente, promover las artes, hagamos tertulias, hagamos eventos, hagamos actividades, no quedarse quieto. Eso es algo que de verdad admirable y que notable desde un punto de vista humano, profesional, de siempre estar yendo más allá y nunca quedarse sentado, digamos, en los laureles o quedarse quieto, sino siempre superarse a sí mismo, buscar nuevas maneras de crear. Sin duda que sí. Bueno, además del trabajo en términos de la protección del patrimonio o la memoria del patrimonio arquitectónico, también él mismo fue parte de la construcción de patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Y de hecho queremos compartir imágenes, por ejemplo, del FIUC, esto es que se construye en la década de los 50 también y que según algunos expertos también del área han señalado es parte del patrimonio arquitectónico moderno de la ciudad de Concepción. Un edificio formidable que surge justamente de un concurso que lo gana Osvaldo, y un equipo integrado por Osvaldo, Alejandro Rodríguez, Gabriela González y Edmundo Budenberg, un edificio que claramente marcó un antes y después en Concepción. O sea, en los años 50 aparece esta obra en los primeros pisos comerciales, con una galería de 2 pisos, arriba tenemos dos edificios que están, como se dice, chocando, liberando la esquina, te fijas, y aparte los colores tan particulares de esta obra tan emblemática, y que además, por supuesto, estaba llena de locales comerciales que son parte de la historia de Concepción. O sea, la joyería Maricio, por ejemplo, ahí estuvo la Casa Chica, la farmacia Sayé, la Mascota, varias tiendas que fueron parte importante de la historia comercial penquista también. Y todo esto concentrado en este edificio maravilloso que también, por supuesto, ayuda a redefinir el paisaje urbano de Concepción, que después de los años 60 ya se llevaría a otros niveles. Sí, qué increíble cómo ha ido cambiando también, pero más que nada detalles de este lugar que es emblemático hoy día, pero manteniendo la estructura principal, me imagino, y lo conversamos en su momento también cuando se comenzó a edificar, a levantar. Fue algo que le cambió el rostro al centro de Concepción. Totalmente, totalmente. Y después de la década siguiente, los edificios a los lados también se construirían siguiendo la misma altura, la misma lógica de una placa base, que en este caso es una placa de 2 pisos con galería, y arriba las torres construidas, que además tenían esos colores tan bonitos, unos ocre, unas placas metálicas de ocre muy elegante. Es un edificio muy elegante. Ahí de verdad los arquitectos hicieron un trabajo precioso con esta obra. ¿Qué podemos decir de su trabajo con el Mercado Lorenzo Arenas? Bueno, el Mercado Lorenzo Arenas claramente es un edificio que es parte de nuestro patrimonio arquitectónico moderno, patrimonio barrial también. Un saludo muy grande a la población Lorenzo Arenas. Tiene un patrimonio social, cultural muy notable. Y el mercado nos muestra otra manera de entender la arquitectura, una planta circular, un edificio que está construido en torno a pliegues. Si se fijan ahí es como una especie de tamborcito con pliegues encima, como un origami, bastante interesante, adentro de una pileta con los locales. Los puestos, y afuera toda la circunferencia eran varios locales que eran carnicería, almacenes, farmacia, una biblioteca popular, etc. Había toda una lógica de usos para la población, pero también con una arquitectura absolutamente diferente. Y ojo, estamos hablando de 1959, un edificio muy avanzado para la época y además inserto en esta población que era reciente para aquel entonces en el sector periférico de Concepción. Sí, el mercado también lo conversamos en su momento, el lugar importante para el desarrollo de las ciudades, especialmente en los barrios. Es extraño hoy día encontrar mercados en los barrios. Es cierto, todo eso cambia después de los 70, muchos de los mercados se vendieron. El mercado de Lorenzo Arenas de hecho pasó algo muy triste porque el edificio se vendió 1/3 como una torta. Ahora hubo un servicentro ahí, una estación de servicio. Ahora creo que hay un taller mecánico, la otra parte es de la municipalidad, una sede social. Entonces como que claro, lamentablemente este edificio sufrió varias modificaciones, aún está, la gente puede verlo, pero la totalidad de la obra ya no se entiende como tal.
Sigamos conociendo el legado de Osvaldo Cáceres. Estamos compartiendo estas imágenes con todos ustedes para conocer precisamente el legado que dejó en su vasta trayectoria como arquitecto. Fueron por lo menos 70 años de su vida los que le dedicó precisamente al trabajo, y también incluye el edificio Meyer. El edificio Meyer, que en estos momentos hay un grupo de arquitectos que está trabajando ahí, lo van a dejar precioso para hacer ahí un local comercial. Es un edificio bastante singular en calle San Martín. La calle San Martín es una calle muy bonita, o sea, cuando la gente camine por San Martín, vean algunos edificios como el que está aquí entre Castellón y Colo Colo, y van a ver detalles arquitectónicos realmente notables. En este caso, el edificio Meyer, Osvaldo trabaja a través de, bueno, hace varios departamentos en una sola propuesta, hace una cubierta, fíjense, con esos arcos que eran como prefabricados, piececitas que se ponían una al lado de la otra, dándole forma a esta construcción, y está lleno de detalles en los colores que se ocuparon originalmente, en la chimenea, en las rejas de los balcones. Es un trabajo realmente notable, y el interior, para que les cuento, o sea, hay una escalera caracol preciosa, hay un manejo de muros de piedra que es realmente notable. Entonces es un edificio muy elegante, muy moderno, muy avanzado, muy latinoamericano también, con toda esta cosa de las curvas y estar buscando esta experimentación, digamos, y más encima en un contexto de cambio para Concepción, principios de los años 60. O sea, no puede ser más sesentero este edificio. Qué bonito también cómo fue cambiándole el rostro también a la ciudad, entendiendo que claro, en algún momento, bueno, no es tanto acá en Chile, pero en otras partes como que todas las casas son parecidas, todos los edificios son muy similares. Aquí estamos hablando de una ruptura general del centro. Lo hablábamos con el edificio en la plaza, pero también de las viviendas también más hacia San Martín, más hacia esos sectores. Exactamente. Y Osvaldo, mira, tú dijiste algo muy interesante, romper quizás también lo tradicional. Y Osvaldo en esta época, en los 60, junto a Gabriela González, su compañera, y Alejandro Rodríguez y Macu Gutiérrez, todos sus colegas y compañeros, tenían esta visión también de hacer cosas distintas, hacían proyectos muy diferentes, planos plegados, arcos, bóvedas, en algunos casos plantas hexagonales, no sé, ahí ocurrieron cosas bien interesantes y preciosas en esta época en Concepción. Muy precioso todo esto que fue parte previo a su trabajo en la Cormu, ¿ah? O sea, acá había una visión también social de la arquitectura, no solamente en términos de hacer edificios que me mandan a hacer, ¿cierto? Acá también había una visión mucho más amplia de Osvaldo Cáceres. Me imagino que ya nos vamos a ir acercando en décadas, ¿cierto?, a precisamente ese trabajo, porque continuamos ahora con la parroquia universitaria. La parroquia universitaria, que es un proyecto social muy bonito que está ahí en calle Los Olmos, en esquina Pasaje Enrique Molina, muy cerca de la universidad, a media cuadra de la universidad. Ustedes pueden ir por el Mundo de la Arena o Víctor Lama, van a llegar a la parroquia. Es un edificio importantísimo que está en perfecto estado. Invito a toda la gente que lo conozca, es una obra realmente bella y que muestra también esta faceta de la arquitectura religiosa de los 60, un edificio muy sencillo de estructura metálica que tiene una sala de exposición en el subterráneo, que es una especie de zócalo muy iluminado, una chimenea también de piedra. No, es realmente notable esta obra que Osvaldo realiza, ¿cierto?, para un encargo particular que se realizó. Y lo interesante de la parroquia universitaria también es esta concepción nueva de la arquitectura religiosa, ¿ok?, alejándose de las iglesias tradicionales. En este caso es una iglesia que también servía como salón de actos. Se fijan que la escalera de acceso está elevada porque eso en algún momento también era un escenario. Por lo tanto, las bancas de interiores de la iglesia se daban vuelta y la iglesia pasaba a ser un teatro. Entonces tenía una cosa bastante lúdica, multifuncional, muy propio de los años 60. Sí, que los años 60 tenían, bueno, todo su misticismo también, pero aquí llamaba la atención también el uso del vidrio, digamos. Hoy día ya se usa poco por temas de seguridad en los edificios en general, o sea, como en las casas, digamos, por temas de seguridad. Hoy día uno va pensando en eso, pero en esta época se pensaba simplemente en lo estético nomás.
Claro, el vidrio es un tema muy importante, Luis, justamente en los años 60, y uno lo ve en las obras sesenteras de Concepción, mucho cristal, mucho vidrio, hay mucha transparencia. De hecho, arquitectos como Jorge Labarca, Roberto Goicolea, por ejemplo, también trabajaban mucho ese tema de hacer cosas transparentes. ¿Cuál es el límite entre lo público, lo privado, cierto? En este caso, la arquitectura religiosa estaba viviendo el futuro, por lo tanto, muchas... Uy, Todo puede ser. ¿soy yo o me parece que perdimos un poquito a Luis? Aquí estoy. Ahí está, se nos anduvo pegando un poco. Puede ser quizás las redes a veces. Bueno, continuamos entonces conociendo el legado de Osvaldo Cáceres, revisando ahora en imágenes la parroquia universitaria, pero también hay un trabajo en Temuco que quisiéramos compartir. Sí. En Temuco está el Colegio Universitario, Colegio Regional Universitario de la Universidad de Chile, pero que hoy en día se conoce como la UFRO, Universidad de la Frontera. Está muy modificado el edificio, pero esto es como, por ejemplo, cuando hacen estos crossovers de películas de superhéroes, cuando se juntan muchos equipos en una sola propuesta. Aquí lo que ocurrió en Temuco fue la junta de varias oficinas de arquitectos. Se junta Osvaldo Cáceres con Alejandro Rodríguez, con Yolanda Schwartz, que fue una arquitecta notable también en esa época, con la oficina de Miguel Launer, Anita Barrenechea y Pancho e Hijo. O sea, tenemos un gran cónclave de arquitectos todos juntos trabajando en un proyecto universitario, en esta idea de descentralizar la educación superior, y que hoy en día estas dependencias pasan a ser parte de la Universidad de la Frontera, la UFRO. Patrimonio de Osvaldo, por supuesto, patrimonio arquitectónico moderno que también se encuentra en Temuco, una ciudad llena de historia y también con arquitectura realmente notable. Sí, notable cómo las universidades también ahí fueron haciéndose cargo de lugares que tal vez de otra manera habrían sido destruidos o terminados quizás en qué cosa. De hecho, bueno, también en su momento hablamos sobre las aldeas SOS y que tomaron un rol importante también en la historia y verdaderas ciudades también se levantaron en torno a estas aldeas con una preocupación y una dedicación, y Osvaldo fue parte de ellas también. Exactamente, las aldeas SOS, como bien dices tú, Luis, un rol social muy importante. Las de Concepción Centro, por decirlo de algún modo, están muy cerca del cementerio. Es una serie de proyectos para niños que para Osvaldo fue un proyecto muy importante. Lo conversamos muchas veces, cómo recordó el proceso de diseñar estas cabañas, cómo fue el proceso de hacer este gran complejo como una mini ciudad para los niños, y también evidentemente el trabajo colaborativo. O sea, también se comparte créditos con otros arquitectos como Roberto Goicolea, quien también quedó trabajando para las aldeas por mucho tiempo, haciendo aldeas SOS en Antofagasta, en el centro de Concepción, en calle Víctor Nama, donde actualmente está Esbío, y muchas otras dependencias más que quedaron como ejemplos de una arquitectura moderna diferente, con el uso de la madera, y al mismo tiempo cómo se podían integrar varias funciones en estas pequeñas ciudadelas que tenían canchas, zonas de juegos. Las que están en Bulnes, por ejemplo, son muy famosas, que tienen una serie de piletas, puentecitos, jardines preciosos, cosas así. Las de Concepción son bien interesantes porque además tienen un pie de cerro. Entonces aquí se aprovechó muy bien el tema de la pendiente, sí, para poner estas construcciones colgantes con balcones, plantas entre medio. No, son de verdad muy muy bonitas y están muy bien conservadas también. ¿Y esto fue ya en su rol como trabajando para la Cormu en el gobierno de Salvador Allende o fue antes? Fue antes. La Cormu se funda en el gobierno de Frei Montalva, y cuando asume Allende, la Cormu pasa a tener nuevos directores, por supuesto, y el delegado aquí de la zona de la Cormu fue Osvaldo Cáceres. Entre el año 71 a 73, Osvaldo trabajó gestionando y diseñando un montón de proyectos. O sea, donde ustedes imaginen va a haber una obra que fue diseñada o gestionada por Osvaldo. Penco, Lebu, Coronel, Chillán, por supuesto, la remodelación Schleyer en Chillán es parte de ese testimonio. La remodelación Eleuterio Ramírez, que es la continuación de la remodelación Paicaví aquí en Concepción también. Muy cerca de las aldeas SOS, por el cementerio, tenemos la remodelación 21 de Mayo. Y también uno de los grandes sellos de la Cormu aquí en la zona fue la remodelación en Pedro Río Sañarto y también en Hualpén. Sí, claro, el estilo de Schleyer en Chillán se replica acá también, quienes somos de allá, cuando venimos por primera vez y vemos la remodelación de Eleuterio Ramírez, básicamente es muy parecido, y por supuesto también al que dices tú al lado de
del cementerio, también es muy parecido. Sí. Es muy lindo también como esos recuerdos también van viajando con uno en las ciudades que uno va viendo. De repente va a ciudades donde son completamente distintas y encuentras por ahí algo parecido, y tiene que ver con esto, pues con los arquitectos también que pues empezaron a hacer un recorrido, y que recorrido bastante amplio que tuvo Osvaldo, entre casas, edificios, aldeas, pero también colegios. Sí, sí, colegios, hizo varios proyectos educacionales también. Bueno, está el de Temuco, que lo vimos recién, que era más bien universitario. Realiza edificios universitarios varios, y también realiza obras como la Escuela Alsacia, que actualmente se llama Colegio Valerse, que siempre se me olvida el nombre, cómo se llama actualmente el establecimiento, que está en Pedro Río Sañarto, una zona de la costanera que estuvo transformándose considerablemente en los 60, y que aparece este establecimiento educacional que contó con la colaboración de los arquitectos Barrenechea y la Cuca Gutiérrez, un edificio complejo donde las salas de clase eran como unidades que se repartían, que lo estamos viendo en la imagen. Cada techito azul, por ejemplo, se fijan que está como fragmentado, y se va articulando este edificio educacional donde los espacios exteriores eran muy importantes, los patios para que los niños corrieran, los espacios comunes, gimnasios, etcétera. Es una tremenda construcción la que estamos revisando ahí. Me encanta que sea de un solo nivel. Además, como aprovecharon el espacio también para generar ese patio, está perfecto. Bueno, como todo lo que hemos ido conociendo del legado de Osvaldo Cáceres. Se nos quedan en el tintero, ya nos alcanza el tiempo, Luis. Muchas otras cosas que hizo, como las casas que también hemos recorrido acá en Concepción, en el sector de Víctor Lamas, ¿no? Lo que hizo en Los Ángeles, particularmente con su municipio. Hay mucho que conocer, por supuesto, de la obra de Osvaldo Cáceres, para que empecemos a mirar también la ciudad con otros ojos y a descubrir quiénes están detrás de todo este patrimonio arquitectónico. Hoy recorriendo todo lo que hizo, la vida y obra de Osvaldo Cáceres. Muchísimas gracias, Luis. Y que para ser justos también, Luis, ya lo hemos conversado, no solamente, bueno, porque lamentablemente falleció hace algunos días atrás, pero sino que también lo hemos analizado antes, en vida también, homenajeándolo. Gracias, Luis. Absolutamente, absolutamente. No, y agradecerles también a ustedes, por supuesto, y agradecer a Osvaldo todos estos años de colaboración con Historia Arquitectónica de Concepción. Él vio este espacio muchas veces también, y fue de verdad alguien muy importante, y lo vamos a seguir recordando por siempre. Cariñoso familia. Muchas gracias, chicos. Gracias, Luis. Nos vemos.